En este video se presentará un trabajo sobre algunas características de los conjuntos urbanos que existen en la actualidad con los que se hacían hace 50 años, en los cuales podremos observar desde su tamaño hasta qué personas adquieren la vivienda, y el ejemplo en el que veremos dichas características será el conjunto urbano Los Héroes Chalco del grupo Sadasi. En México el problema de la vivienda es causado por varios factores, además del desmedido crecimiento demográfico, como son la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo. En 1917 se estableció en el texto original de la Constitución, en la fracción 12 del artículo 123, la obligación de los patrones de otorgar a los trabajadores viviendas cómodas y higiénicas. En 1925, la Dirección de Pensiones Civiles fue creada, teniendo entre sus principales atribuciones la de otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcción o adquisición de vivienda. En las primeras décadas de este siglo, los arquitectos incursionaron en el diseño habitacional destinado a las clases sociales trabajadoras del país. De esta manera, se favoreció el aumento de población en los centros históricos de las ciudades y al mismo tiempo la aparición de nuevos barrios generados por la población trabajadora en la periferia de las ciudades. En las décadas de los 40 y 50, con la aparición de instituciones gubernamentales encargadas de fomentar la producción de vivienda, se dio una aproximación a la problemática y a la necesidad de satisfacer con grandes cantidades de vivienda a una población creciente y carente de recursos. Estos primeros diseños de viviendas sociales respondieron a ciertos parámetros universales que se desplegaron en todo el mundo como el llamado Movimiento Moderno Internacional de Arquitectura. Estos primeros ejemplos contemplaban en su diseño un conjunto integral en el que se juntaba vivienda, educación, comercio y recreación. Si analizamos históricamente las dimensiones de la vivienda en México, sucede algo muy peculiar. En los primeros años del siglo XX se presentó un incremento en sus dimensiones. Sin embargo, a partir de 1980, estas volvieron a disminuir, como podemos observar en las siguientes imágenes. Son muchas las razones que pueden influir en las dimensiones de la vivienda económica. Las más importantes son los precios de los predios y de la construcción y el ingreso económico que perciben las personas a las que están destinados estos productos. La construcción aumentará su costo debido a la inflación económica y en el caso de los predios se considera el costo debido a la ubicación, especulación e infraestructura del lugar. Esto provoca que se busquen lotes en zonas ubicadas en la periferia de las ciudades. Como resultado de su lejanía y falta de infraestructura, resultan muy económicos y viables para desarrollos económicos unifamiliares, pero provocan situaciones complicadas para el desarrollo de la vida diaria de los usuarios, como son largos traslados, la carencia de seguridad pública, concluyendo con el abandono de la vivienda. La disminución de las dimensiones de la vivienda y la ubicación de estos nuevos desarrollos denotan el crecimiento de la mancha urbana, que crece descontroladamente y sin un orden urbano en la mayoría de los casos. Además, provoca que la respuesta de los ciudadanos a las necesidades de una vivienda sea mediante la autoconstrucción, lo cual tiene otros problemas implícitos. Actualmente existe una diversidad amplia de opciones de financiamiento para adquirir una casa o un departamento, entre las que se encuentra la banca comercial, las instituciones gubernamentales, como son el Infonavit, el Fobiste, Sofol y Sofom, además de empresas que ofrecen esquemas de autofinanciamiento. En esta imagen podemos observar un diagrama de los diferentes organismos que gestionan la producción de vivienda. Podemos ver que los coordinadores principales son Cedesol y la CONAVI. La FONAPO otorga subsidios para construir, adquirir o mejorar una vivienda. Es para la población no derechohabiente y sin capacidad de pago. El Infonavit y el Fobiste otorga créditos a los trabajadores derechohabientes, que pueden comprar viviendas económicas construidas por empresas desarrolladoras como son Homex, Casageo, Sadasi, por mencionar algunas. Además, tienen la opción de construir su propia casa si no están conformes con la oferta formal que se les ofrece al principio. Y por último está el CIP, que ofrece créditos hipotecarios a través de sociedades financieras y es para la población no derechohabiente que quiera construir una casa propia.
La Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, afirma que el crédito hipotecario más común en nuestro país es el que se origina a través del Infonavit y el FOVISSSTE, pues se deriva de un derecho que tienen los trabajadores y pueden ejercer este crédito para adquirir una vivienda. El conjunto urbano se encuentra en el Rancho El Cupido, sin número, San Martín Cuautlalpan, Chalco, Estado de México. El tiempo aproximado del recorrido es de 2 horas a 2 horas y media, partiendo desde el centro de Naucalpan. Para llegar al conjunto urbano utilizamos los medios de transporte como son el metro, camiones y combis, con un gasto aproximadamente de 30 pesos. Este conjunto urbano es de tipo mixto, habitacional, social, progresivo, interés social y de comercio y de servicios. Denominado Los Héroes Chalco, desarrolló un total de 13.905 viviendas, de las cuales 10.559 eran de tipo de interés social y 3.306 de tipo social progresivo. La traza del conjunto habitacional es rectilínea, con distintos núcleos para evitar recorrer grandes distancias. El conjunto habitacional cuenta con el siguiente equipamiento. Vamos a verlo. Zonas comerciales. Escuelas desde jardín de niños hasta medio superior. Guarderías. Áreas deportivas. Centro de servicios administrativos. Sistemas de recuperación de agua pluvial y más. En 1949, el primer centro urbano conocido como el CUPA fue diseñado por el arquitecto Mario Pano. Este tiene una morfología vertical y comprende de 9 edificios de 13 pisos y 6 edificios de 3 pisos. De los 13 pisos de los edificios altos, 2 están destinados a habitaciones, la planta baja a comercios y pórticos de circulación, reduciendo así el área del terreno. El número de viviendas aumentó considerablemente. El CUPA contaba con 1080 y Los Héroes Chalco cuenta con 13.905 viviendas. Los nuevos conjuntos habitacionales se encuentran en la periferia de la ciudad, mientras que los anteriores se encontraban dentro de la misma. En cuanto a las dimensiones en metros cuadrados construidos por vivienda, en el CUPA contaba con un promedio de 48 metros cuadrados, mientras que en Los Héroes Chalco el promedio es de 48.8 metros cuadrados. Prácticamente son similares. En el caso de equipamiento urbano, ambos han continuado con lo necesario para no salir del fraccionamiento, tales como alojamiento, educación, deporte, recreación, comercio. En este mismo, algunos de los casos es su fuente de empleo. Aplicando los modelos que pudimos ver en clase, yo tomé el ejemplo de los modelos de transporte y la comunicación y accesibilidad, que nos dice que las variables de densidad y de concentración compatibilicen con modelos dinámicos de flujo y de accesibilidad. Esto lo podemos ver muy claramente en el transporte urbano, ya que es fundamental en el fraccionamiento, pues afecta el comportamiento de la población y sus actividades, así permitiendo desplazarse dentro y fuera de este conjunto. Modelo de policentros Pullman y Harris. Escogí este modelo ya que dentro del fraccionamiento detecté que hay núcleos múltiples en donde se observan centros diferenciados y de diferentes áreas de actividades. Por un lado se encuentra un núcleo de servicios en donde los habitantes de ahí pueden ir a pagar la luz, el agua y otros servicios como son el gas. El equipamiento inmobiliario urbano es donde se encuentran las escuelas y los centros deportivos. Todo esto está en un solo núcleo. Y por último, el de la vivienda y el comercio. Otro de los modelos que se pudo escoger es el de los elementos de la configuración morfológica y semiológica.
Los elementos principales de este son el espacio y la forma. Dentro del conjunto habitacional, la forma juega un papel importante, ya que describe lo monótono que es o si tiene algún sentido de ritmo con el contexto que lo rodea y en el espacio que se encuentra. En el conjunto de los Cielos Chalco observamos diferente morfología de vivienda, lo que hace que no rompan con el contexto, ya que cada forma está agrupada por núcleos dentro del conjunto habitacional. Bueno, hemos acabado con el recorrido del conjunto habitacional y ahorita nos disponemos a hacer una pequeña discusión sobre cómo nos pareció el funcionamiento de este mismo. ¿Qué les pareció? Elber. De acuerdo a lo que observamos, lo que recorrimos, al parecer todos los servicios se encuentran dentro de la unidad. Lo que sí falla un poco es en cuanto a la movilidad. El recorrido hacia los trabajos, el trayecto sí tiende a ser un poco largo, entre 2 horas o 4 horas. Sergio, ¿qué opinas? Me pareció un conjunto muy completo, aunque tiene razón mi compañero de que la movilidad es muy larga. En cuanto a los servicios, está bien que dentro del conjunto estén todos los servicios como el agua, la luz, así los habitantes ya no tienen que salir tanto o afuera para pagar sus servicios. Luis. A mí me parece que faltan servicios. Por ejemplo, no veo una caseta de vigilancia de policías, no veo botes de basura y no veo un transporte público aquí dentro del conjunto, porque como está muy grande, si una persona viene de la entrada y vive hasta la última parte, sería muy difícil trasladarse. Podemos concluir que se ha visto un cambio radical completamente entre los conjuntos habitacionales del siglo pasado con los de la actualidad. Las personas que habitan o adquieren una casa en estos fraccionamientos hoy en día muchas veces no tienen un concepto claro de lo que es vivienda, ya que se conforman con tener una casa propia, no importando si se encuentra en zonas conurbadas, donde a veces los servicios no son los mejores, o bien si los trayectos son demasiado largos a la hora de ir a un trabajo, a las escuelas o a un centro de recreación. Nosotros como ingenieros arquitectos debemos considerar todos estos factores a la hora de realizar un buen diseño urbano para poder satisfacer eficazmente las necesidades del usuario, creando así un entorno en donde la población se sienta a gusto en el lugar en donde vive.